Aspirina Advance. Como todos ustedes saben, evidentemente, y como es notorio alrededor del mundo, Aspirina ha sido el producto emblema de Bayer. Indiscutiblemente, la marca ligada de inmediato a Bayer es Aspirina. Y hay unos datos que al rato van a compartir con nosotros que son espectaculares en cuanto a lo que significa Aspirina en el mundo. Pero bueno, lógicamente, nuestros grandes científicos en Bayer siempre inquietos por buscar dar más al consumidor y sobre todo por acoplarse a las necesidades de un mundo que avanza rápidamente. Todos nosotros vivimos en un ambiente acelerado. Somos conscientes que manejamos muchos tiempos, pero necesitamos todos los productos que nos ayuden a ser más eficientes, que nos ayuden a que el día a día funcione como nosotros necesitamos, marcando nuestra propia pauta. No hay nada que nos pueda detener. Y es por eso que Aspirina Advance es el gran producto de Bayer. ¿Por qué? Porque los científicos de los que les he hablado han logrado separar las partículas de aspirina en 6 micropartículas activas. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que se asimila mucho más rápido en el torrente sanguíneo y es mucho más veloz a la hora de trabajar. Estamos hablando de 2 veces más rápida que la aspirina tradicional. Y esto no es poca cosa. El ser 2 veces más rápida habla que a los 6 minutos ya está teniendo una acción eficaz. Entonces, para obviamente dolores de cabeza, dolores musculares, la velocidad es algo que nos va a ayudar a que nuestro día a día no se detenga. Es por eso que estamos tan contentos, es por eso que estamos celebrando en este escenario espectacular y que además hemos preparado muchísimo cariño para ustedes. Ya verán que será muy divertido. Queremos que sea una noche memorable, porque hay un antes y un después para Bayer con Aspirina Advance, y ustedes en sus negocios, ustedes como socios comerciales, lo van a notar en las ventas. Entonces, primero que nada, un fuerte aplauso para Aspirina Advance, porque de verdad, esta gran celebración que la queremos compartir con todos ustedes. Llega el momento de presentar a quien definitivamente nos va a explicar y aclarar todo el panorama acerca de Aspirina Advance. Él es el licenciado Arturo Sánchez y les voy a platicar que cuenta con más de 24 años de trayectoria, tanto en ventas como en posiciones de marketing, en compañías como Procter & Gamble, Hershey Food Corporation y Pfizer en México y en Estados Unidos. Es administrador de empresas por la Ibero, por la Universidad Americana, y tiene MBA en Harvard School. Así que por favor, démosle un fuerte aplauso a Arturo Sánchez. Hola, buenas noches, Inés. Muchísimas gracias por esta introducción y presentar lo que es nuestra marca estrella de la noche, que es Aspirina. Me da muchísimo gusto poder darle la bienvenida a todos nuestros colegas de Bayer, a nuestros invitados de todos los diferentes medios y sobre todo a todos nuestros socios comerciales, que sé que muchos de ustedes tuvieron que viajar de toda la República para estar aquí con nosotros. Y me da muchísimo orgullo poder presentarles esta noche a Aspirina, justo al mismo tiempo que estamos integrando una compañía que acabamos de comprar. Ustedes recordarán que en octubre del año pasado hicimos la adquisición oficial de Merck. Es una empresa que en lo que va del año va a agregar $100,000 millones de ventas al negocio de México. La compra global fue de $14,000 millones, la compra más grande que ha hecho Bayer. Y con esa adquisición, creo que ustedes ya lo saben, somos la empresa número 1, no solo a nivel mundial, sino también en México. Tenemos ahorita una participación que ya se creemos de ello, ya tenemos una participación de liderazgo, pero ahorita esta compra nos permite tener un liderazgo de arriba del 13%. Y si ven ahí en la pantalla, la diferencia entre el número 1, que es Bayer, y el número 5, es abismal. Y esta compra, afortunadamente, nos permite tener 39 marcas en nuestro portafolio. Quiero que vean nada más estas marcas, no segundos. Son 39 marcas que son muy fuertes, son muy conocidas y tienen muchísima inversión.
8 de estas 30 marcas, de estas 30 marcas, entran a las 30 marcas más vendidas de todo el mercado OTC. Entonces, vaya ya era el número 1. Ahora ya está consolidada su posición como líder. Y tenemos 39 marcas que ningún otro laboratorio puede comercializar. Y tenemos más marcas que cualquier otro laboratorio. No solo eso, pero ya si dividimos en qué categorías o qué segmentos compiten estas marcas, tenemos la posición número 1 en 9 de 12 categorías. Número 1 en 9 de 12. No hay ningún otro laboratorio que tiene ninguna posición ni remotamente cercana. Lo que sí es que tener esta posición tan privilegiada, somos número 1 en tos y gripe, somos número 1 en analgésicos, somos número 1 en lo que es nasales. O sea, somos número 1 en tantas categorías que tenemos una responsabilidad muy importante en la categoría, somos los líderes del mercado. Y yo creo que ustedes, igual que nosotros, lo hemos vivido en los últimos 2 años. El mercado no ha estado creciendo, en los últimos 2 años. ¿Qué pasa cuando los laboratorios Los laboratorios dejan de invertir. Entonces los laboratorios dejan de invertir y el mercado sigue creciendo. Nosotros vamos a cambiar esa dinámica. En el 2015, pueden ver las marcas que tenemos ahorita en la pantalla. Vamos a crecer doble dígito en casi todo. Tenemos Lexan, queremos crecer casi 47%, Pepatel 37%. Esta marca, por la primera vez, va a tener comercial al aire. Tenemos marcas como Copperton, recién adquirida, va a crecer 27%. Para poder crecer a este ritmo, tenemos que invertir en estas marcas, y esa inversión lo vamos a hacer con todos los costos comerciales que tenemos aquí con nosotros el día de hoy. Va a ser una inversión histórica para Bayer en el 2015 y pensamos que podemos revertir esa tendencia del mercado que hemos visto en los últimos 2 años. Nomás para que tengan una idea, es la nochedora, que es hablar de aspirina. Yo no sé si saben, pero la aspirina tiene 115 años en el mercado. 115. Y realmente no ha tenido muchos cambios hasta esta noche. Para el año pasado, en el 2014, en todo México se consumieron 900 millones de aspirina. Equivale a los periodistas de las matemáticas, aproximadamente 9 aspirinas por cada uno de los que estamos aquí, si lo multiplicamos por la población de México. Pero pensamos que tiene un nicho que todavía no está cubierto por la aspirina, que es la que estamos presentando el día de hoy, que vamos a hablar mucho de obesidad, así como lo mencionó Inés al inicio. Y para que entiendan la ciencia y la tecnología detrás de la aspirina, quiero por favor que se me puedan hacer el favor de correr video. El camino a 1 billón de euros no se construye durante la noche. Esto pasa a un descubrimiento a la vez. Un dolor de cabeza aliviado, un ataque al corazón prevenido, una vida salvada. 2 décadas antes del descubrimiento de la insulina y la penicilina, aspirina fue presentada al mundo. Después de convertirse en el estándar para aliviar el dolor, la ciencia demostró que también tenía habilidades para proteger el sistema cardiovascular. De hecho, cada año, aspirina salva millones de vidas, protegiendo contra ataques al corazón. A partir de ahora, el mundo se verá beneficiado con el último descubrimiento científico de aspirina. La introducción de la tecnología de micropartículas, que trae alivio del dolor 2 veces más rápido. Un nombre que connota confianza en los hogares de más de 100 países y recientemente ganando un lugar en mercados emergentes como China. Aspirina continuará cautivando la atención de los consumidores, profesionales de la salud e investigadores alrededor del mundo. Aun cuando no se comercializa para la prevención del cáncer, estudios recientes sugieren que aspirina incluso puede tener potencial para prevenir, controlar e incluso tratar muchas de las principales causas de muerte alrededor del mundo. Una marca de 1 billón de euros no se construye de la noche a la mañana. Esto pasa a través de la continua innovación y la inversión que impulsa el crecimiento empresarial, superando constantemente las expectativas de los clientes y por encima de todo, un compromiso inquebrantable de superar los límites del descubrimiento. Aspirina. Imagina las
posibilidades. Nosotros conocemos los consumidores. Sabemos que cuando alguien tiene un dolor en su lugar de cabeza, lo que más le interesa al consumidor es que me quiten ese dolor lo más rápido posible. Ahorita en el mercado, con esta nueva aspirina, su nuevo empaque, es el único analgésico que empieza a actuar a los 6 minutos. Y si lo comparamos con lo que cae en el mercado, sabemos que hay paracetamol, hay ibuprofeno, se tarda 30 minutos en quitarte el dolor. Esta nueva aspirina te lo quita en 15 minutos. Y cuando estás hablando de un mercado de rapidez, cuando bajas o alivias a la mitad del tiempo de tu competencia, pues estás asegurado que vamos a tener una marca con muchísimo éxito. Los invito esta noche a que por favor quienes esta aspirina, vamos a estar aquí un buen rato, va a haber muchas actividades, que me lo prueben hoy en la noche, de verdad que van a ver un cambio que no se ha visto hasta ahorita en el mercado de analgésicos. Les quiero dar las gracias, hay muchas actividades esta noche y en eso ahorita se los va a comentar, pero de verdad, bienvenido a nuevo aspirina. Muchas gracias. Claro que sí, un aplauso para Arturo Hernández con Television Consumer Care México, pero yo creo que tienen muchas dudas y no te voy a dejar bajar hasta que las contestes. Pero a ver, ya vimos lo que viene como soporte y apoyo en cuanto a la imagen de Aspirina Advance, pero ¿qué más hay? ¿Cómo van a apoyar para que en realidad lo que quiero pues es vender, ¿a poco no? Sí, entonces, pues a ver, ¿qué más tiene Bayer para que eso sea posible? No, es muy buena pregunta, Inés. Yo creo que sí vale la pena comentar, que obviamente va a tener un plan de medios muy agresivo. Por ahí vamos a pasar el comercial. No sé si lo pueden correr ahorita, pero vamos a tener un comercial al aire que sale a partir del 1 de marzo. Y yo creo que algo que les puede interesar mucho a ustedes es que vamos a estar muestrando las calles. Digo, ¿no? Pocos productos como este te van a dar un alivio tangible y que sientes la diferencia después de utilizarlo. Vamos a estar mostrando 1 millón de muestras. Los invito a todos ustedes, todos nuestros socios comerciales que hablen con sus camps para asegurar que en sus ciudades tengan el programa de muestreo, porque de verdad, en el momento que la gente lo vea, se quede con la marca. No sé si pueden correr el comercial, por favor. Cuando tienes dolor, no quieres esperar para sentir alivio. Por eso Bayer ha creado Aspirina Advance. Se absorbe rápidamente para aliviar el dolor de cabeza y muscular 2 veces más rápido. ¿Por qué esperar? Una nueva aspirina que alivia 2 veces más rápido. Un aplauso para ese comercial que vamos a estar viendo con muchísima pauta, qué ilusión la verdad. Pero a ver, vamos a hablar un poquito de Bayer, porque también creo que es importante, nuestro portafolio está constituido por marcas muy fuertes, como lo hemos visto, y que evidentemente nuestros amigos, socios comerciales, clientes, lo consideran uno de sus grandes potenciales. ¿Qué hay para Bayer este año? Muy bien, Inés, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, esta noche me gustaría acercarme a todos ustedes para ver cómo los puedo apoyar durante el 2015. Bayer va a invertir una cifra récord, más que lo ha invertido en los últimos 2 años, si lo sumamos, en medios. Vamos a invertir con ustedes y vamos a invertir muchísimo en punto de venta. Yo creo que no sé si recuerdan los crecimientos que estamos buscando en todas las marcas, están muy por arriba del doble dígito, muy por arriba. Y estamos convencidos que Bayer, siendo líder del mercado, va a jalar el resto del mercado. Y si nosotros crecemos en ventas, van a crecer todos ustedes, y eso va a generar que todo el mercado crezca. Entonces, creo que sí vale la pena que nos sentemos, platicamos, vamos a estar visitando a todos los clientes a nivel nacional a ver cómo va el lanzamiento de aspirina y seguir platicando de todas las marcas que tenemos de nuestro portafolio activo y de las marcas que recientemente adquirimos. Va a ser un extraordinario año para el 2015 para todos nosotros. Pues qué gran noticia, me encanta, Arturo. Oye, Arturo, y tenemos muchas más sorpresas. Te voy a invitar a que vayas con tus amigos, con los socios comerciales, porque hay un invitado, que nos preparas un invitado, pero de lujo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias Arturo. Primero, pues un fuerte aplauso porque
son grandes noticias para ustedes, grandes noticias para Bayer. Pero ya que hablamos de la velocidad, teníamos que tener un invitado muy especial. Y bueno, como se darán cuenta, todo en este escenario y todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes, precisamente nos van a llevar a vivir esta experiencia de la velocidad. Es por ello que voy a invitar a que pase conmigo a un piloto que ha sido 3 veces ganador de Daytona, las 24 horas de Daytona, que es un reto espectacular, que además tiene 4 títulos en el mundo, más de 30 victorias. El año pasado, pese a haber sido un año complicado para su automóvil y además él teniendo una lesión en la espalda, logró remontar y acabar 6º del campeonato, pero indiscutiblemente es un ícono para México y es un piloto que definitivamente ha abierto una brecha espectacularmente retadora para quien viene atrás de él. Es por ello que pido un fuerte aplauso para mi querido amigo Memo Rojas. Memo, un placer tenerte aquí. Hola Inés, ¿cómo estás? Amigos de Bayer, Aspirina, Arturo, Inés. Bueno, primero que nada, felicidades por este nuevo lanzamiento. Estamos contentos, ¿no?, por esta nueva Aspirina más. Y muy emocionado de estar aquí en parte de este lanzamiento porque, como bien saben, el principal logro que han tenido los científicos de Bayer ha sido lograr el mismo efecto que tenía la aspirina tradicional en menor tiempo. Vivo yo la velocidad todos los días. Es que eso te iba a preguntar, o sea, a ver, espérame tantito, un piloto que está a punto de correr un reto como Daytona, 24 horas de Daytona, y de repente siente que tiene el dolor en la cabeza. O sea, no hay de que, pues te espero media hora a ver si se me quita. No, o sea, tú tienes que ir al 100% en tu concentración, tu velocidad es absoluta, no hay límite que puedas perdonarte ni margen de error. ¿Qué haces cuando eso ocurre? Efectivamente, como bien describes, Inés, el automovilismo es un deporte muy físico, donde las fuerzas gravitacionales exceden 4 veces la fuerza de gravedad, tu ritmo cardíaco excede los 160 latidos por minuto toda la duración de la carrera. Imagínate en una carrera de 24 horas, los dolores musculares después de tu primer turno, tu segundo turno, cuando te dicen que tienes que subirte al coche a las 5 de la mañana, ya tienes la espalda destrozada, dolores musculares. Uno de mis aliados para este tema siempre ha sido aspirina, pero imagínate tener el mismo beneficio en la mitad de tiempo, 2 veces más rápido. Y como tú, yo creo que todos tenemos ejemplos que compartir en donde realmente la velocidad que podamos tener para atacar ese tipo de dolores es indispensable. A mí lo mismo me pasa, ¿no? Llegas a un programa en vivo y si tienes un poquito de sensación de malestar, de dolor de cabeza, dolor muscular, pues el aire empieza en el momento y te sientes bien o mal, vas a cuadro, ¿no? O sea, se convierte en el gran aliado de los profesionales que estamos en un mundo que nos obliga a no parar, ¿no? A no parar, y precisamente esos avances tecnológicos, tú sabes lo complicado que son lograrlos. Los que estén familiarizados con el automovilismo sabrán que para tan solo encontrar una décima de segundo de tiempo en una pista equivale a horas, años de desarrollo